de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. El día de hoy me da mucho gusto presentar al doctor Juan Jesús Garza Onofre, que actualmente está adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, aquí muy cerca de nosotros. Voy a leer su semblanza. El doctor Juan Jesús Garza Onofre es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de nuestro gobierno. Es también profesor del Seminario de Filosofía del Derecho Constitucional en el Colegio de México, no, del Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y de Derecho Constitucional en el Colegio de México. Colabora en el programa de radio Así las Cosas, con una sección que se titula Hemisferio Derecho en la estación W Radio, y es articulista quincenal en la revista Nexos, que es como yo por primera vez lo conocí y me hice, pues sí, fan desde antes de conocerlo como académico. Y antes de empezar, pues también quisiera presentar este ciclo de seminarios que me ha tocado organizar por el resto del año, que es sobre la enseñanza de la ciencia forense. Y uno de los problemas a los que me enfrenté es que prácticamente ni en México ni en el mundo hay investigadores o investigadoras que se dediquen de manera sistemática a hacer investigación en enseñanza de la ciencia forense, como si la hay en la medicina o en la enseñanza de la química o de las matemáticas. Entonces, para elegir a los y las ponentes que estarán acompañándonos, pensé que el tema que presentaran fuera de interés para la ciencia forense, en particular para la escuela, y también que tuviera implicaciones educativas que nos conciernen y que pues, nuestros alumnos y nosotros vivimos en el proceso de darles clases. Esa es la razón por la que empecé invitando al doctor Juan Jesús, porque publicó un libro que a mí me pareció muy esclarecedor, que se llama No estudies derecho, porque como algunos habrán visto, es un discurso común en nuestra escuela. Les decimos a nuestros estudiantes que no están estudiando derecho, que están estudiando ciencia forense, para motivarlos a que se enfoquen en fortalecerse científicamente. Pero también yo he escuchado casos de alumnos de lo que soy tutor, que los profesores de asignaturas de derecho les dicen que no van a ser abogados de manera más bien, pues sí, despectiva, porque no consideran que tienen la capacidad o que van a tener la formación para eso, que en realidad pues no es el objetivo de nuestro plan de estudios. Entonces, habiendo dicho esto, le doy la palabra al doctor Juan Jesús para que nos presente su charla. Muchas gracias, Juan. Gracias, querido Luis, de verdad que desde que me invitaste, ¿no? Me dio mucho gusto y por la vocación que trato de plasmar en algunas de mis investigaciones, en algunas de mis reflexiones, que no es otra que hacer una reflexión muchísimo más amplia en torno al derecho, ¿no? Parecería y sobre todo después del contexto que vivimos el año pasado, que estamos viviendo. El próximo lunes cambia por completo la integración de la Suprema Corte, se tiene que formar un nuevo órgano de administración, va a crearse un nuevo tribunal de disciplina y para el 15 de septiembre van a salir la mitad de las personas juzgadoras que a nivel federal están haciendo su trabajo en el país, ¿no? Entonces, me parece que la importancia o la centralidad que históricamente, pero más en estos contextos de cambio político y de transformación tecnológica, con problemas globales que afectan a todas las personas, pero no de la misma manera, me parece fundamental que esa centralidad del derecho tenga que ser comprendida por la mayoría de los actores posibles y no solamente por mis colegas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en la Facultad de Derecho, en el gremio jurídico, esa idea que se le llama gremio jurídico, ¿no? Operador jurídico, una persona que constantemente está trabajando propiamente con normas jurídicas, ¿no? Con el sistema normativo históricamente construido a través de leyes, ¿no? Entonces, agradezco de verdad la vocación dialógica, interdisciplinar y sobre todo espero que esta charla, pues bueno, nos pueda dar algunas ideas y algunas reflexiones, ¿no?
Trataré de hablar alrededor de 40 minutos, quizá un poco menos, ¿no? Para dejar espacio a preguntas o una serie de especie de discusión, ¿no? Y lo que haré va a ser una cosa muy sencilla. Lo primero, haré una justificación de por qué vale la pena enseñar derecho a personas que no estudian derecho, ¿no? Una justificación robusta y un tema que desde hace muchos años me he peleado, que es la idea del hermetismo en la profesión, ¿no? La idea de ser una profesión hermética o aislada ya en algunas cuestiones, que eso va generando un lenguaje críptico, el famoso, ¿no? El famoso abogañol, no es español, ¿no? Es un lenguaje raro que desde la disciplina se va construyendo a partir de latín, a partir de giros lingüísticos, a partir de unas tradiciones romano-germánicas que no necesariamente van ayudando a la construcción de ciudadanía o habilitación de la razón práctica en la instrumentalización propiamente del desarrollo disciplinar, ¿no? Lo que haré en un segundo momento después de la justificación es hacer una apología del aspecto técnico de la disciplina, ¿no? Porque luego también eso es lo que pasa, ¿no? Y creo que es una lectura muy errónea que yo también he tenido mucho cuidado de reivindicar, que al final acá no se trata de hacer una destecnificación por el solo hecho de hacerla, ¿no? No se trata de que de repente el componente técnico del derecho se desfonde y ya hemos visto ejemplos en donde ahora las sentencias se les ponen dibujitos, ¿no? O antes de hablar de cuestiones propiamente formales, se refieren a los justiciables como querida niñita o querido niñito cuando se involucran infancias, ¿no? Entonces, simplemente hacer una modulación para entender que esto no es de extremos opuestos, sino de habilitar ciertas herramientas para encontrar mejor forma de justificar la enseñanza del derecho para personas que no están en la disciplina, ¿no? Y en un tercer momento, quizá ya más enfocados en su disciplina, una estructuración que va muy atado a la primera justificación, que es que la construcción de conocimiento jurídico no transita solo por la escuela de derecho. Eso es fundamental y eso es una idea que me gusta proclamar y que me gusta insistir en cómo esa estructuración muchas veces va generando más problemas en torno al derecho. Y terminaré simple y sencillamente tratando de hacer algunas alternativas o algunas ideas que a mí se me han ocurrido, algunas ideas que hemos instrumentalizado, que hemos aplicado, ¿no? Si logro hacer esas cuatro cosas en el tiempo que se habilitó esta discusión, creo que podría ser algo fructífero para todas las personas. De cualquier manera, el profesor Luis le pasé mi correo, tiene mi correo, el correo es público de la UNAM y demás, cualquier duda o inquietud para seguir trabajando, discutiendo, con toda la disposición de tender puentes entre instituciones dentro de nuestra universidad, ¿no? Lo primero es la justificación, ¿no? Vamos a iniciar con el primer punto, que es en torno de la justificación de por qué vale la pena, por qué sería importante generar más conocimiento jurídico, no solamente exclusivo para abogados, ¿no? El problema es ese, es estructural, el problema es profundamente estructural, en el sentido que en México existen alrededor de 2.300 escuelas de derecho, ¿sí? Solamente para dimensionar, desde 1994 en este país, cada semana se crea una nueva escuela de derecho, ¿sí? Hoy viernes se está abriendo una nueva escuela de derecho en el país. En ese sentido, se está generando esta noción de que las escuelas de derecho, tener más escuelas de derecho va generando, por ende, más personas tituladas, más abogadas y abogados en sentido amplio, ¿no? Pero la generación de más profesionistas o titulares o personas que pasan por la educación formal no está significando un mejor Estado de Derecho ni mejores condiciones para desplegar la justicia. En ese sentido, se puede resumir en que hay mucho mercado, pero poca profesión, ¿no? Históricamente, las escuelas de derecho
han sido una posibilidad de generar no solamente movilidad social, sino por todo lo que implica históricamente la construcción de la profesión jurídica de un abogado, de una abogada, pues digamos que es una de las profesiones liberales por excelencia y en ese sentido abrir una escuela de derecho resulta bastante sencillo. Ahora bien, estas 2.300 escuelas de derecho que hay en el país, haciendo la particularidad, y los datos siempre son engañosos, en que la mayor cantidad de egresados vienen de las universidades públicas, por más que veamos de las, no me gusta referirme así, las universidades de garage, las universidades patito, las privadas miniatura, ¿no? La gran cantidad de egresados en este país vienen de las universidades públicas, ¿vale? De las estatales, claramente, y de nuestra Universidad Nacional, ¿no? Alrededor del 75 al 80% de egresados vienen de las universidades públicas. Entonces, lo que estamos teniendo aquí es que existe una sobreproducción de personas que se dedican a la abogacía o que tienen un título en derecho, porque ser abogado es otra cosa, pero digamos que transitan por una escuela de derecho, ¿no? Ese conocimiento, la manera en cómo se ha dividido la enseñanza del derecho en nuestros contextos, transita por tres grandes esferas: conocimientos, habilidades y valores, ¿no? Históricamente, bajo los márgenes que postula la ideología dominante dentro de la teoría del derecho, que es el positivismo, ¿no? Parecería que se centra exclusivamente en la enseñanza de conocimiento, ¿no? Aprender leyes, ¿no? ¿Qué estudiaste? Estudiaste leyes. Hasta culturalmente tiene más resonancia estudiar leyes que estudiar derecho, ¿no? Al final del día, parecería que el profesor que sabe mucho es el profesor que se sabe de memoria muchas leyes, ¿no? La enseñanza memorística, la clase monológica, la clase cátedra, son instituciones dentro de nuestra disciplina, ¿no? La posibilidad de generar habilidades de corte oral, oratoria, los grandes retóricos, etcétera, etcétera. Ese conocimiento se ha enfocado en ese espectro, ¿no? En la continua memorización de normas y de leyes que no en un ejercicio reflexivo en torno a qué hacer con esas leyes. Por eso, desde hace algunos años, con el giro argumentativo que ha tenido la filosofía en general, pues parecería que habilidades como la argumentación, como la interpretación, de la mano de la construcción valorativa de ciertas posturas éticas y metaéticas, va diseñando una enseñanza muchísimo más completa e integral para la complejidad de los fenómenos sociales de hoy en día. Ahora bien, y dicho esto, esta posibilidad de enseñar cada vez más habilidades y valores y no solamente conocimiento, no se ha podido reflejar en las 2.300 escuelas de derecho. ¿Por qué? Por un tema claramente de estructuración y de regulación de la profesión jurídica. Paradójicamente, si el derecho se encarga de regular la vida social, la profesión no está regulada, es una desregulación absoluta y por eso escándalos de corte ético y por eso en unas facultades piden el Ceneval, en otras escuelas de derecho piden hacer una tesis, una tesina, en otras se gradúan con un examen profesional, pero digamos que la indeterminación es absoluta y por eso la facilidad para abrir nuevas escuelas de derecho y para estudiar derecho. El problema con que haya tantas escuelas de derecho, con que haya tantas personas abogadas en este país exponencialmente desde 1994, el gran problema es que vuelvo y aterrizo esto ya para entrar propiamente a nuestro título de la conferencia. El problema es que una de mis hipótesis, ojo, de lo que he tratado de trabajar durante los últimos años, el problema es que ese conocimiento, esas habilidades, esos valores transitan preponderantemente por la idea de monopolizar el derecho, ¿sí? Por la idea de, a través de ciertas estrategias, pensar que la disciplina no debe abrir las puertas a otras disciplinas y a otras ideas de construcción colectiva del derecho, ¿vale? Parecería que desde las propias escuelas de derecho se nos está enseñando a que el derecho es territorio exclusivo de los que transitan por las escuelas de derecho, ¿no? Y eso yo creo que ha generado un doble mal en el sentido, en el primero, que antes que tener una experiencia, no voy a decir agradable, pero sí una experiencia socialmente no violenta,
pues parecería que el derecho en sí mismo, el hecho de entrar en diálogo y conversación con un abogado, con llevar a cabo un procedimiento jurídico, nunca es una experiencia grata. Por el contrario, los índices de las personas que denuncian cuando sufren algún tipo de vejación a sus derechos, la famosa revictimización en muchas fiscalías, va generando algo que se ha teorizado desde la teoría, la filosofía jurídica, que es lo que es la anomia, ¿no? Es la contradicción entre lo que dice la ley y la realidad, ¿no? Y en eso tenemos un estado anómico. Tenemos cuestiones que están muy reguladas o sobrereguladas, ¿no? El clásico ejemplo de esto es el cigarro, ¿no? El cigarro tiene sellos, tiene etiquetas, tiene ratas, tiene por todos lados anuncios, en ese sentido una conciencia total, pero hay ciertos aspectos de la vida social que no están absolutamente regulados, ¿no? El claro ejemplo de esto, pues podría ser con temas complejos, estructurales y demás, es la comida informal, ¿no? Los puestos de tacos, de garnachas, etcétera, etcétera. Parecería que muchas veces el derecho entra donde nos conviene y donde no. Esto tiene consecuencias en la sociedad. Esto tiene consecuencias en la sociedad en el sentido de que las personas que forman parte de una comunidad política prefieren desentenderse del derecho antes que entenderlo desde una manera preventiva, desde una manera social, políticamente comprometida. Y en ese sentido, el abogado, la abogada y el derecho se ve como el último botón al cual solicitar, al cual picar, una vez que eh, se ven inmiscuidos en un procedimiento dentro del sistema jurídico. Y de acuerdo, no, o sea, ver la metáfora, la analogía, perdón, es de Lorenz Friedman, un sociólogo clásico de la Universidad de Stanford. Friedman dice que ver a los abogados es igual que ver a los dentistas. Nadie va a verlos por gusto. Nadie va a verlos hasta que tienes ya propiamente un dolor, hasta que ya no hay remedio para hacer el mismo. Entonces, esa idea de monopolio del conocimiento y de las habilidades jurídicas, de hablar en complicado, de los trámites, de todo, en el actual contexto de un sistema que exige y que va desfondando los vínculos morales y comunitarios dentro de nuestros entornos sociales, parecería eso, que va antes que acercando a más personas a hacer una reflexión sobre la justicia o sobre el derecho, va relegando a las propias personas. Y ejemplos hay muchísimos, gente. No va a ser esta la sesión, pero tenemos desde el voto femenino hasta últimamente hoy mismo, ayer en la mañana, ayer en la noche, hoy en la mañana, la posibilidad de que las personas privadas de su libertad puedan ejercer el derecho al voto. El propio derecho va cercenando la posibilidad de un entendimiento colectivo. En ese sentido, con esto termino la justificación, hay que entender que entre más personas, y esta es mi hipótesis, entre más personas, no solamente abogadas o no abogadas, abogadas o abogados, entren en una reflexión en torno al derecho, es probable que tengamos más conciencia sobre los derechos que plasman nuestros ordenamientos y tengamos una noción más robusta de justicia. ¿Vale? Aquí yo no hablo, y aquí entro en la segunda parte de la charla, en donde no sé si hacer una apología técnica, disciplinar del derecho, pero lo único que me interesa en esta parte, que será muy breve, lo único que yo estoy muy peleado, que trato de tener mucho cuidado, es que entender que simplificar el derecho no es una respuesta sencilla para que más personas se acerquen a la misma, ¿vale? Entender el derecho como una disciplina preponderantemente técnica, porque así lo hemos construido, porque así funcionan las distintas disciplinas en las que está segmentada la vida social. El ejemplo es, nadie que haya estudiado derecho en su vida ha visto una persona social. Y sin embargo, trabajamos con personas morales, con personas sociales. Incluso las personas morales, dice la Suprema Corte, tienen derecho. Y sobre eso vamos construyendo ficciones, un fideicomiso. Nadie nunca ha visto un fideicomiso, no es algo intangible, son ideas que vamos construyendo y sobre eso tenemos que trabajar. Y cuando un abogado presenta un caso a una jueza o cuando una abogada tiene que hacer una asesoría a un cliente privado, público, etcétera, etcétera, el elemento que nos va a poder hacer del derecho una conversación, una herramienta de lenguaje, es conocimiento de corte técnico. Y ese difícilmente
y ese difícilmente se va a poder cambiar, por lo menos en el mediano o en el corto plazo, ¿no? Entonces, ojo, la disciplina es preponderantemente técnica y yo no tengo ningún problema. Aquí no se trata de leer menos, de hacer infografías, de hacer dibujitos, en absoluto. Para, como está estructurado el derecho, como una disciplina que pivota en torno al lenguaje, a los argumentos y demás, qué bien que nos enseñan argumentación, que nos enseñan ortografía, sintaxis, redacción, oratoria, interpretación, un montón de habilidades, ¿sale? A la vez de la mano de ciertas reflexiones éticas en torno a cómo utilizarlas, ¿vale? Y ya está. Eso es un tema muy particular de la enseñanza de derecho formalizada preponderantemente a través de las escuelas o de las universidades. Pero otra cuestión, y que es lo más problemático de esto, y aquí es donde creo que entra propiamente el tema en particular. Otra cuestión es qué hacemos con ese conocimiento técnico, con esa disciplina de corte científico, ¿vale? Y para esto necesitamos llevar a cabo distintas habilidades que no son históricamente las que la disciplina ha estructurado, nos ha enseñado, ¿no? ¿A qué me refiero? La idea de Martín Bomer, jurista argentino, la idea es de entender el rol de los abogados, él lo llama igualadores retóricos, ¿no? Personas que trabajen a la par de lo que deben de hacer en torno a su disciplina, en otra faceta que radica en torno a la comunicación, a la divulgación, ya la necesidad de entender que una cuestión es hablarse entre pares del gremio y otra es en la necesidad de comprender mejor la lenguaje y las necesidades de los clientes o de las personas que no van a estar cotidianamente en operadores jurídicos. Porque de lo que no se trata, gente, y de lo que no se trata, colegas, es de, y esa es una crítica, no necesitamos más abogados. No se trata de convertir a más personas en abogadas. Se necesita de hacer entender a muchas personas que no van a tener la posibilidad o la disposición de entrar a una reflexión durante 4 o 5 años formalmente a través del derecho, de entender qué es el derecho, qué es la justicia y cómo poder entablar un mejor diálogo con los operadores propiamente que transitan esa disciplina. En ese sentido, yo he sido muy crítico, yo he sido una persona que propiamente, ya lo anuncié aquí en la justificación, que critica muchas veces los formatos de lectura fácil que se hacen propiamente desde muchos tribunales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que con este, y como inicia, y se los cuento muy brevemente, como inicia es un caso de la ponencia del ministro Ortiz Mena en la Suprema Corte con una persona con Asperger, ¿no? Hace toda la sentencia y en la última parte de la sentencia hace una traducción de la sentencia para que una persona con Asperger pueda entenderlo. Me parece un gran ejemplo y me parece que habilita un montón de posibilidades para saber qué es lo que sucedió. Pero ojo, no creo que debe hacer una chamba solamente de la Suprema Corte, ¿no? Porque en ese sentido, y si nos ponemos en esa, que fue enteramente por una cuestión que se les ocurrió allá en la ponencia, no tiene ningún mandato, ellos lo que están exigiendo como una institución del Estado es sentenciar, ¿no? No es que haga distintos tipos de sentencia, pero hay que no entender. Lo que pasa es que muchas veces, cuando uno, que incluso está inmerso en la dinámica de la disciplina jurídica, lee una sentencia de competencia económica, por decir de alguna materia en la que no estoy nada familiarizado, me encantaría que también alguien me la pudiera explicar sin términos técnicos, ese tipo de cuestiones, ¿no? Para cuestiones de minoría de edad, para cuestiones de pueblos indígenas, para cuestiones de grupos históricamente vulnerabilizados, parecería que este tipo de cuestiones empiezan a chirriar y no se vuelve un ejercicio tan sencillo, ni mucho menos tan didáctico, ¿no? Y ojo, la otra gran crítica es que parecería que los propios abogados y las propias personas que estamos dentro de esta disciplina nos sentimos con las capacidades de poder hacer esa traducción, sin haber pasado por procesos de comunicación, por procesos de traducción, por personas que están especializadas propiamente en este tipo de cuestiones. Entonces, lo que hemos tenido son ejemplos sensatos, son ejemplos buenos, pero también por el otro lado, lo que les mencioné, sentencias son donde les ponen un dibujito, un pandita o un arco iris y les ponen, querida niñita, la justicia de la Unión te ampara y protege. Eso no va a generar una mayor conciencia jurídica. Eso, a mi consideración, es populismo jurídico. Es populismo forense, es populismo judicial. Posibilidad de que genere un aplauso fácil, de que una persona que no esté inmiscuida en esto, lo que hay que leer es que, primero, en un primer escalón, entre técnicos, entre personas que están inmersas en la disciplina, podamos discutir que es una buena o mala sentencia y en un segundo momento explicar
que esto, cuáles son las consecuencias de que sea buena o que sea mala la sentencia, ¿no? Entonces, es una apología técnica de la disciplina entendiendo, porque sí me he metido en muchos problemas con esto, con este tipo de reflexiones, entender que en absoluto se trata de hacer el derecho más fácil, el derecho es lo que es, y el derecho desde una óptica filosófica, de una óptica moral, me parece una disciplina compleja. Lo más sencillo es entender el derecho enteramente desde el positivismo, más bien de corte poco complejo y entendido solamente a través de silogismos y no de construcciones argumentativas. Si A es B, entonces C, ¿no? Ya vamos a entender eso. No, el derecho tiene una preponderancia técnica y una cuestión es seguir, qué bueno que existan escuelas de derecho, que existan juristas comprometidos. Tema aparte es qué se les debe enseñar a esos juristas, pero para la charla aquí que nos convoca, a mí que me interesa es cómo enseñar o cómo socializar el derecho más allá de los propios personas que estudian derecho. Y en ese sentido, eh, paso al tercer momento, que es en torno a la estructuración. Y eso creo que también es uno de los grandes problemáticas para entender la importancia de cómo la profesión ha monopolizado su disciplina, ¿no? Eh, es entender que parecería que la manera en cómo se ha construido el derecho en nuestras comunidades políticas es dándole únicamente importancia a lo que pasa durante la escuela del derecho, durante la que pasa en el proceso formativo de esas 2.300 escuelas de derecho, que parecerían muchas de ellas están abandonadas por una regulación más diligente de las instituciones educativas, ¿no? Pero la idea de que la educación jurídica solamente transita en la escuela de derecho es errónea, ¿no? Es errónea porque hay que dividirla o hay que entenderla no solamente en el durante, sino en el antes y en el después. De hecho, por cómo está estructurado nuestro sistema, es probable que la mayoría de las personas que transitan por una escuela de derecho se vayan a formar más después de haber pasado por la escuela de derecho, porque cotidianamente van a estar trabajando. Si bien lo intensivo, donde encuentras referente, donde encuentras potencial, es durante la escuela de derecho, antes ya llegas con algunas preconcepciones. Y aquí voy a entrar a las alternativas en el momento claro, pero si queremos, ojo, si queremos menos personas abogadas o más personas abogadas, pero buenas abogadas, pero al mismo tiempo queremos que personas no abogadas estén comprometidas con ciertos ideales de justicia a través del derecho, una de mis conclusiones, una de mis conclusiones es lo que habría que enfocarse, pues no es en la educación superior, es en la educación básica, ¿no? En la idea propiamente cómo se nos enseña civismo, cómo se nos enseña cultura de la legalidad, cómo se nos enseña valores como el patriotismo, como la honestidad, valores como la justicia, ¿no? Pero bueno, ahora entro propiamente a las alternativas. Lo único que estoy diciendo es que parecería que cuando llega una persona a una facultad de derecho, la persona llega en ceros, llega con nociones totalmente blancas de la justicia y del derecho. Es totalmente falso, ¿no? A través de distintos estudios empíricos, parecería que ya llegan muy predeterminados por una idea que no es propiamente la que debería ser el derecho. Idea culturalmente sesgada y predeterminada muchas veces por películas, por chistes, por una noción de que el que no tranza, el que no tranza no avanza, por estereotipos de la profesión, ¿vale? Y en ese sentido, desde los primeros semestres de la carrera ya tienen una noción de derecho que va a cambiar, que va a evolucionar, pero también lo que pasa antes. Parecería que nos estamos atopando los ojos enteramente desde las universidades, de las escuelas de derecho, para decir que la única responsabilidad transcurre por estos 5 años, ¿no? Entonces, vengo desde educación básica, desde el contexto cultural en donde se desarrolla propiamente el derecho, el proceso formal intensivo a través de una escuela de derecho y todo lo que viene después, tanto lo formal como lo informal. Lo formal a través de posgrados, a través de diplomados, cursos de capacitación, formación, etcétera, etcétera. Y también a la par con toda la práctica jurídica y cómo se va construyendo el derecho en acción y no necesariamente solamente en teoría, ¿no? Entonces, esta segmentación en donde abogado una vez, abogado toda la vida, no te exigen actualización, en donde parecería que muchas de las personas van difícilmente cambiando sus opiniones o sus nociones sobre la justicia, en ocasión más bien de posturas de corte absolutista o ideológicamente determinadas por la política, me parece que ha ayudado o ha ido generando
lo que dije en torno a la justificación. Vamos entendiendo que la pretensión que tiene el derecho es antes que generar espacios de diálogo, de tender puentes con distintas disciplinas y distintos fenómenos sociales, el derecho se sigue viendo a sí mismo y para resolver el derecho y para solucionar los problemas jurídicos necesitamos preponderantemente más derecho, ¿no? Es algo que también me parece profundamente irresponsable con aquellas personas que no están de acuerdo con la reforma judicial, ¿no? Que cuál es la alternativa para salir de esto. Otra reforma judicial. Claramente no es una reforma para poder salir de otra reforma. Lo que necesitamos es un problema muchísimo más complejo en torno a distintos ámbitos en donde se desarrolla la justicia. Y ese es mi gran problema con la reforma judicial. Y la pregunta es, ¿por qué la gente no salió a las calles, ¿no? Cuando nosotros ahí en jurídicas estábamos desmayados y nos parecía ya el apocalipsis y esto, en un año se acabó la idea que había construido durante los últimos 30 años el Poder Judicial. ¿Por qué lo que pasaba en estéticas, en filosóficas, lo que pasaba en arquitectura, estaban totalmente en otra discusión? Yo creo que eso, gente, eso es una de las principales golpes de realidad que nos ha ido dando la construcción en cómo hemos trabajado el derecho en los últimos años. ¿Por qué una persona que trabaja 8 horas al día, que tiene que trasladarse 4 para llegar a su lugar de trabajo, que tiene un empleo, que va marginalizando, que va cercenando la posibilidad de desarrollar sus planes de vida, tendría que de la noche a la mañana preocuparse por hacer una defensa del Consejo de la Judicatura, ¿no? Cuando de en 30 años el Consejo de la Judicatura, ni siquiera muchas de esas personas sabían que existe. Y eso es el problema con nuestros tiempos, que combinamos fenómenos populistas con fenómenos enteramente capitalistas o de comercialización y de trivialización de la noción de lo público, en donde con una mano de la cintura pueden desaparecer instituciones que estaban dando avances en ese sentido. Entonces, una cosa es el problema institucional estatal, pero la otra, muy claro, es hacer una autocrítica y saber que muchas veces, si las personas tienen más conciencia de sus derechos, al final del día va a haber una defensa más robusta y una posibilidad y una noción de injusticia que algo tendríamos que hacer para evitar estos atropellos que se surgen enteramente por coyunturas políticas. El ejemplo más claro y que creo que puede abonar a esta discusión es algo enteramente hipotético. ¿Por qué el expresidente, la actual presidenta, uno de los grandes tabúes para no reformar, para no entrarle y demás, es la reelección? Con los índices de popularidad, con las mayorías que tiene en el Congreso el actual poder político, sin ningún problema podría cambiar el tema de la reelección, ¿vale? Y sin embargo, no lo hacen, ¿vale? Es enteramente una hipótesis. ¿Por qué no lo hacen? Porque culturalmente, históricamente, la no reelección es propiamente un mantra de lo que significa Madero, el porfiriato, la idea de eternizarse en el poder y demás y tal. Y en ese sentido, para construir propiamente una apropiación de ciertos derechos, el otro gran tema político que no parecería entrar en ese país es la tierra, el derecho agrario, parecería que también es uno de los grandes tabús, que ahí no se meten, porque ahí sí las personas abrazan el derecho, aunque no sean abogados, saben propiamente que hay una noción que está deshabilitada propiamente en torno al entendimiento jurídico. En ese sentido, termino para acabar propiamente en tiempo. Termino con las alternativas, ¿no? O sea, aquí ya entro a propiamente responder la respuesta del cómo es el derecho. Creo que las he ido por ahí dosificando a lo largo de mi exposición, pero me parece que es eso, me parece que la gran crisis de nuestros tiempos no es una crisis del derecho, la crisis es una crisis de imaginación y de posibilidad que tenemos para ver de qué manera vamos a estructurar un derecho que realmente pueda seguir teniendo cierta centralidad en la vida pública y no solamente quede al margen de los grandes poderes económicos, de los poderes salvajes, del derecho que al final del día resulte más fácil ignorar que seguir haciendo una construcción reflexiva sobre la misma. La primera, claramente ya la adelanté por ahí. Creo que hay que hacer una reflexión más amplia, no solamente de cómo se enseña el derecho en las escuelas de derecho. Yo no he leído ningún estudio medianamente serio en torno a cómo se enseña el derecho y la justicia en la educación básica. Nadie sabe qué es lo que pasa en la educación básica. En ese sentido, ¿cuál es la noción y cuáles son los alicientes? Hay un poco sobre eso, un poco también lo hemos realizado, en torno a las motivaciones para que las personas estudien o no abogacía, ¿no? Pero al final del día, lo que llegan a decidir si estudian o no derecho puede ser desde motivaciones porque no hay matemáticas o porque es una carrera fácil o porque mi papá es notario, etcétera, etcétera, pero no hay propiamente
identificación de cuál es la correlación de lo que pasa en la educación básica o cómo se va construyendo un etos en torno a la justicia del derecho, entonces hay que hacer estudios de qué es lo que pasa en la preparatoria, en la secundaria y en la educación primaria en torno a cómo se enseña el derecho y qué es lo que se enseña el derecho, ¿no? Creo que uno de los ejercicios más valiosos que se han hecho desde acá son las encuestas de cultura constitucional. Si las encuestas de cultura constitucional no las conocemos desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que nosotros mismos lo hacemos, yo creo que la batalla está perdida. Cuando le preguntas a la gente si sabe en qué año se promulgó la Constitución, cuando le preguntas a la gente si sabe propiamente qué es una Constitución, si sabe cuáles son los mecanismos que habilita la Constitución, y vemos los números y son enteramente alarmantes, pues claramente nos damos cuenta que solamente estamos hablando de nosotros. Entonces, la construcción de una mejor educación jurídica no es un trabajo exclusivo de la facultad, es un trabajo que trasciende al antes y al después de la misma, ¿no? Ese sería una de las de cómo llamar la atención, ¿no? El otro, el otro gran alternativa, ¿no? Ojo, gente, es esto enteramente teórico y por eso me atrevo a dar alternativas que quizá política y culturalmente resultan imposibles, pero hay que empezar a pensarlas. O sea, yo creo que los esquemas en cómo está regulado el derecho en México es un esquema totalmente anacrónico y es un esquema perjudicial para la misma profesión y para la propia disciplina, ¿no? En otras latitudes, Inglaterra, por ejemplo, no todos tienen que ser abogados, hay los barrister y los solicitors. En España, para poder ejercer la profesión, necesitas cursar una maestría específica en acceso a la abogacía, ¿no? Para ser litigante. Parecería que aquí eso, si eres abogado y cursaste la materia y tienes la cédula, el día de mañana, a pesar de que trabajo en la UNAM, yo puedo agarrar un caso y lo puedo llevar ante tribunales. La regulación de la profesión es una de las pocas maneras en donde realmente puede cambiar la justicia en ese país, pero para eso hay que meternos con el gremio y para eso hay que exigir y elevar los estándares propiamente de que no se abra una escuela de derecho cada semana ni que tampoco cualquier persona de la noche a la mañana se pueda convertir en abogado a través de un título apócrifo o a través de un trabajo académico plagiado, ¿no? Ese tipo de cuestiones que inciden propiamente en el corazón de la estructura de la disciplina no se han hablado, no se han hablado. El tema de la colegiación es un tema que de repente resucita. La última vez durante el sexenio de Peña Nieto se intentó hacer una reforma muy mala, impulsada por la procuradora entonces Arely Gómez, pero al final hay mucha resistencia del gremio. ¿Por qué? Porque somos un gremio acomodaticio, porque claramente lo más sencillo en este país es quedarse callado y no meterse a ver la autocrítica y todo lo que está mal en el gremio. Pero creo que una manera de enseñar derecho a personas no abogadas es entender que la responsabilidad de llevar propiamente la conducción de un caso y demás, etcétera, etcétera, no necesariamente transita exclusivamente por el derecho. Tenemos que pensar otras maneras. Ahí quizás es otra discusión, tengo algunas ideas y demás, pero creo que en un país con tantos abogados, en donde la demanda propiamente de justicia cada vez es más apremiante, la respuesta no está en abrir más escuelas de derecho, en ver qué hacemos con esos abogados o cómo elevamos los estándares de los mismos, ¿no? Dentro de otras alternativas, pues claramente está el tema de lo que pasa en la propiamente educación jurídica formalizada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa dentro del aula, ¿no? A mí me pasa muchas veces cuando imparto la materia de argumentación, ¿no? Llega uno hablando de los teóricos contemporáneos, de los precursores, de Alexis, de Dworkin, etcétera, etcétera, y al final, muchas veces, tristemente, me doy cuenta que mucha gente ni siquiera tiene las nociones básicas sobre semántica, ortografía, redacción y cuestiones básicas del lenguaje, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer un replanteamiento, y más ahora con la inteligencia artificial generativa, más ahora con las facilidades que da el algoritmo y demás, parecería que el razonamiento jurídico, habilidades tradicionales como la escritura, como la argumentación, van a estar enteramente dependientes de nuevos modelos tecnológicos. Ahí es donde yo creo, sin ser claramente una persona que le tenga aversión a la tecnología, creo que el problema con la tecnología es que está propiamente desfondando el horizonte ético de cómo utilizar esa tecnología. Entonces, eso es la gran pregunta. Si tarde que temprano la profesión va perdiendo relevancia, si tarde que temprano va a resultar más fácil hacer una demanda a través de una inteligencia artificial generativa antes que de sentar a un equipo de colegas a diseñarla, aquí
La preocupante es qué está haciendo el gremio para poder facilitar ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, hay toda una discusión de una de estas alternativas de cómo socializar mejor. Yo sería un partidario que nos enseñen a comunicar, ¿no? Los abogados no sabemos comunicar. No sé si vieron propiamente las campañas judiciales de la última elección, más allá de lo que significó la operación de los acordeones, etcétera, etcétera, claramente fueron campañas que no emocionaron, claramente quitaron por la regulación, por ser una mala reforma, pero aquellos que están comunicando, pues era siempre una música sobria, una música sombría. Y de nueva cuenta, tener mucho cuidado en convertirse en un influencer, en un performance y terminar recomendando discos de Taylor Swift o simple y sencillamente darle claridad a tu elector y a tu ciudadanía de la importancia que tiene el rol de una persona juzgadora en el actual contexto. Entonces, sí creo que cuando muchas de las escuelas de derecho siguen manteniendo 5 civiles, tienen 3 amparos, 4 fiscales, 7 penales y demás, sí creo que esa característica de hermetismo y de aislamiento se ve reflejado en una cultura profundamente ególatra, históricamente construida a la medida, en donde el positivismo, saber leyes, significa saber derecho. Entonces, la alternativa es también replantear la estructuración de la carrera de derecho tal y como la hemos aprendido. Son temas complicados, son temas que no le gusta entrar a las colegas porque claramente hay que cambiar por completo la visión que tenemos, pero yo soy un partidario de poner a discutir si realmente una tesis, ¿no? Es el mecanismo idóneo para titular a una persona que nunca más va a hacer investigación, ¿no? Lo podemos discutir, postura a favor o en contra, pero sí me parece que hay ciertas cuestiones formales que históricamente han ido modelando muy, 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 muy mal a la profesión. Alternativas, claramente hay muchas y de otras latitudes, no solamente en el aspecto formal, sino también en el aspecto cultural y en el aspecto social, ¿no? De eso, de generar insumos, programas sociales de concientización en torno a los derechos, de saber qué es lo que pasa y conocer propiamente otras realidades. La poca práctica que tienen los estudiantes de derecho, que nunca han pisado una cárcel, que nunca han pisado una fiscalía, que nunca han tenido la posibilidad de diálogo con una madre buscadora, al final del día parecería que es una enseñanza enteramente construida a través de ficciones. Entonces sí soy partidario de una enseñanza más práctica, de una enseñanza más realista, de una enseñanza que ponga un pie en donde el derecho se tenga por qué pronunciar por temas que históricamente no han sido parte del derecho, como puede ser la pobreza, como puede ser propiamente los temas relativos a cuestiones culturales, cuestiones que no han sido parte de la discusión, ¿no? ¿Cómo hacer para interesar a más personas en el derecho? Eso, yo creo que la imagen propiamente del abogado litigante, perro, monológico, violento, encorbatado y demás, ha hecho mucho daño al estereotipo propiamente que se construye en torno al mismo, ¿no? Yo sí creo que una de las alternativas es entender que si tenemos 2.300 escuelas de derecho, si tenemos es la mayor cantidad de escuelas de este país universitarias es en torno a esta disciplina, porque la figura preponderante de abogado sigue siendo la misma, ¿no? Esto habla desde una óptica cultural de qué es propiamente lo que se admira y el sinónimo de éxito en nuestra profesión. Entonces, sí me parece muy, pero muy importante entender que hay distintos modelos de abogacía, abogacía más conciliadora, abogacía que entiende propiamente desde un ejercicio más del diálogo, más de la escucha, y no necesariamente entendiendo el litigio como la única alternativa para poder encontrar soluciones a un problema, ¿no? En ese sentido, eso también lo menciono. Culturalmente no es relevante el abogado ambientalista que está evitando que se cercene el sureste de la República construyendo un tren ecocida, ¿no? Ese abogado no es sinónimo de éxito. El colectivo de abogadas feministas en el norte de la República culturalmente no es relevante frente a el abogado de empresa exitoso, glamuroso, que va traduciendo los intereses económicos en cuestiones jurídicas. Si hay un tema cultural en cómo socializar una idea, noción mucho más robusta de la justicia. Y en ese sentido, para aquellas personas que no están propiamente, con esto termino, para acabar justo a tiempo, con esto termina, cuando alternativas, bueno, hay muchísimas, son muchísimas, algunas factibles, otras más difíciles, pero sí me queda claro que una de las alternativas más importantes es que no quiero, por lo menos en mis ideas de esto, no hay la necesidad de tener más abogados, pero sí hay más necesidad de tener a personas conscientes del derecho. Pero ojo, gente, no de un derecho positivo, ni de un derecho memorístico, ni de un derecho enfocado a las leyes. Creo que una de las materias más importantes que se debería ser una noción
troncal para las distintas disciplinas tiene que ser filosofía moral, tiene que ser teoría de la justicia, tienen que entender que el derecho, por el solo hecho de ser derecho, no es justo. En eso yo creo que hay mucha razón en entender que la justicia, como muchos otros conceptos cardinales en la construcción de una comunidad política, puede depender en ocasión de una ideología, en ocasión de una historia particular, y eso se enseña, y eso está teorizado. Entonces, creo que más que enseñar derecho, es la necesidad de enseñar filosofía de corte práctico para entender y abordar fenómenos tan resbaladizos y tan olvidizos como puede ser la justicia de la mano del derecho. Entonces, sí creo que a un arquitecto, que a una persona que estudia forenses, que a una persona que va desde otro campo disciplinar, necesariamente en el ámbito universitario tiene que transitar no por más materias de constitucional uno 2 y 3 ni por penales. Está bien, dependiendo de la orientación, pero creo que para el momento que está ocurriendo hoy en día, de nueva cuenta, con crisis climática, con desigualdades, con neopopulismos, con el péndulo autoritario, con el modelo Bukele como el más preponderante de lo novedoso que hoy en día muchos partidos políticos anhelan y aspiran, con la militarización, con el tema de prisión preventiva oficiosa, con las ideologías desfondadas de la izquierda y la derecha, pues claramente lo que tendríamos que hacer como universidad o como personas enfocadas no es aprender más derecho. Lo que yo creo, mi postura es que deberíamos de aprender más filosofía del derecho, más justicia, teoría moral, llámenlo como quieran. Es una reflexión filosófica en torno a la justicia y el derecho que estructuran nuestras sociedades contemporáneas. Con eso termino, colegas, amigas, amigos, con la posibilidad de saber que siempre encontrarán disposición, por lo menos de mí, de eso, de encontrar un diálogo, de saber que yo en lo particular sí estoy muy preocupado por el futuro de la profesión y la verdad es que veo muy, pero muy tranquilos a colegas, a gremios, a barras y a colectivos. Yo creo que el derecho nos ha ido acostumbrando a que su centralidad ha sido histórica, inamovible, y la verdad es que nos estamos haciendo de la vista gorda en fenómenos en donde el derecho no llega. No podemos al día de hoy seguir hablando de constitución si no hablamos de populismo, no podemos seguir hablando de policías si no hablamos al mismo tiempo del ejército, quién sabe derecho militar, quién sabe cómo se estructura la militarización, no podemos seguir hablando de cuáles son los alcances de un amparo frente a la crisis climática, que esa no la va a detener una ley que prohíba los popotes o las bolsas en el súper. No podemos seguir hablando propiamente de ciencia política si no le entramos a hablar al fascismo, si no le entramos a hablar a los neofascismos, ¿no? Entonces, en fin, un montón de ideas. Traté de ser un poco estructurado, pero no sé si lo haya logrado, pero en cualquier caso, encantado, Luis, de la invitación. Quedo atento, mi correo, igual que mi apellido, garza.nofre@unam. Y cualquier duda, cualquier comentario, estoy a sus órdenes. De verdad, gracias por su tiempo de escucha y su paciencia. Muchas gracias por tu plática. Te agradecemos mucho que estuvieras aquí, Juan Jesús, y no sé si alguien tiene alguna pregunta que quisiera plantear. Bueno, lo que piensan, yo tengo bueno, algunas. Y antes, bueno, algo que mencionaste que me pareció muy interesante, pero que también es un problema en otras áreas, es esa idea de que si bien todos reconocemos que para enseñar o formar profesionistas hay que cubrir el conocimiento, la enseñanza de habilidades y de valores, el énfasis suele estar más bien puesto en el conocimiento, dependiendo del área, las habilidades juegan o aparecen más o menos, pero los valores siguen siendo un tema pues poco tocado porque es muy fácil enseñarle a alguien que debe ser bueno, que debe ser honesto, que debe cumplir con ciertos códigos de ética, pero no necesariamente eso implica que la gente se va a comportar de acuerdo con esos valores. No sé si tú has visto o pensado cómo se podría abordar ese tipo de enseñanza de valores que sí se traduzca en personas que adopten esos valores y se conduzcan de acuerdo con ellos. Gracias, Luis. Gran pregunta, gran pregunta. Que es propiamente difícil trazar, ¿no? Esa línea en el proceso que va de la educación a la vida práctica o de la teoría o la línea que sigue esa. Pero yo creo que el primer paso es simple y sencillamente hacer propiamente una reflexión en torno
a cuáles son esos valores y si las personas muchas veces siquiera están en posibilidad de saber y de pensar que las decisiones que están tomando son decisiones autónomas, con consecuencias, que impactan otro tipo de decisiones de las vidas. Y en ese sentido, lo primero es que hay que enseñarlo. Por un lado, si una persona tiene una noción sobre la justicia en torno a los animales, es por algo, y tiene otra en torno a otros grupos, etcétera, etcétera. Pero esa noción de justicia se va construyendo. Pero si no sabes que lo que tú estás haciendo es ser utilitarista o ser consecuencialista o ser objetivista o ser comunitarista o libertario y demás, si te identificas y sabes eso, al final del día vas a tener una mezcolanza ideológica, valorativa, que te va a poder llevar a la vida a transitar en distintos contextos sin ningún tipo de responsabilidad social. Entonces, de ahí la posibilidad y la reivindicación de la teoría o de la teoría de la justicia de un esquema muchísimo más puntual en torno a lo que deberían ser esos valores para que, esperando que en un futuro práctico le resuene un poco ese tipo de reflexión. Para esto no hay otra alternativa más que seguir reflexionando y hacer una reivindicación propiamente de los temas éticos y de los temas morales en la vida pública. Si le dejamos totalmente a un sistema utilitarista, consecuencialista, que lo que busca es la rentabilidad de cualquier aspecto de la vida social, es muy probable que sea más fácil seguir siendo cómplice de ese sistema antes de la posibilidad de decir que no. El caso típico es la defensa de un culpable, ¿no? La defensa de algún feminicida, la defensa de algún asesino confeso, ¿no? Como si fuera una discusión sencilla, se plantea en el aula, ¿quién de aquí defendería a un culpable, sí o no? No se trata de defenderlo, sino de cómo defenderlo, de entender que la defensa de una persona con tales características, contextual para un caso particular, en ocasión también merece parte de un sistema de justicia, pero a sabiendas de que una cosa es cumplir el debido proceso y la otra es utilizar cualquier tipo de herramienta para evitar que esa persona cumpla con las penas que propiamente exige el sistema. Y todo eso, por más que esté normado, por más que hagamos más reformas o creemos más instituciones, al final es una decisión individual que si no se tienen los valores fundamentados o las teorías en donde, así donde sabes que te sientes cómodo y tranquilo con esas teorías, va a ser cada vez más difícil. El ejemplo que le pongo siempre a mi alumnado es la necesidad de entender que así como les gustan ciertos gustos musicales, y no fue una cosa de la noche a la mañana, fue porque le enseñó, le convenció, la edad en la que estás, etcétera. Lo mismo se puede construir en torno a posibilidades políticas, a posibilidades morales, a posibilidades del entendimiento de la vida en donde nos compartimos, ¿no? Pero si ni siquiera se enseña, si se sigue planteando el derecho como algo objetivo, leyes positivas, objetivas, leyes sin ninguna ideología, es muy probable que el derecho le esté haciendo el juego a un contexto político, mercantilizado, a un contexto donde difícilmente los operadores de justicia van a tener posibilidad de decir no, de poner un alto a las injusticias que habilita el propio derecho. Gracias, Juan José. ¿Alguna pregunta? Sí, Alexa. No sé si me escuchan, es que tuve que cambiar mis Sí, audífonos. Hola. perfecto. Yo tengo más bien un comentario. Este, bueno, acepto que para mí esto es un poco espeso, ¿ves? Porque yo no soy abogada. No lo digo ni como bueno ni como malo. Yo hago genética forense. Entonces creo que mientras te escuchaba, con todo y que para mí estos temas son, o sea, me parece importante, para mí fue un poco espeso, igual y es porque es viernes, necesito como hacer la digestión de lo que dijiste, pero pensé que es un poco como para quienes hacemos ciencia dura, por decirlo de una forma, como que yo entiendo la necesidad de que el público lego o la gente que no necesariamente tiene una formación en ciencias entienda cosas básicas para que así no terminen tomando, o sea, no sean antivacunas, o sea, que necesitan como un mínimo de conocimiento para que no se los lleven al baile, por decirlo de una manera. Entonces hice como ese símil a esta parte del derecho. Me quedo pensando cómo quienes no tenemos una formación en derecho podemos aterrizar esto que tú planteas en nuestro estudiantado, porque me queda claro, por ejemplo, en las personas que nosotros formamos, la importancia de hacer esto, como de aterrizar tu planteamiento. Solo creo que yo sumaría la dificultad o el área de oportunidad, como decimos en gestión de calidad, de sí hacerlo,
pero con el perfil disímil de las y los alumnos, siendo uno una persona que no tiene una formación en derecho. Gracias. Fue muy creativo. De acuerdo, colega. O sea, sí, no es sencillo ni mucho menos, y más cuando el auditorio está totalmente divergente o con unas desigualdades. Por eso, a ver, no sé si es triste o no, pero por eso una de las mayores alternativas que le veo a esto es educación básica. O sea, ese es el tema, ¿no? La educación previa, ¿no? O sea, pero caigo en ese cliché. Todos sabemos que la única manera de cambiar México es la educación. El problema es cómo cambiamos la educación en México, ¿no? O sea, sí, ojalá podamos cada vez generar una cancha pareja para que nos podamos seguir entendiendo, pero cuando el lenguaje se rompe, cuando no hay posibilidad de entendimiento, ahí las alternativas se van cercenando. Totalmente de acuerdo, Alexa, no hay un camino sencillo, y cada vez esto implica más trabajo para nosotros que nos dedicamos a esto, sí. Gracias, Alexa, gracias, Juan José. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta que tengo también que quisiera plantearte, algo que le pasa a todas las personas que dan clases aquí es que eventualmente como que hay un cambio de mentalidad, porque uno empieza a dar clases pensando en formar a los estudiantes como lo formaron a uno. Entonces, si yo me formé como químico, quiero formarlos como químicos. Si lo formé como médico, trato de formarlos como médico, pero eventualmente uno se da cuenta de que ni es el interés de los estudiantes, ni tienen los fundamentos para hacer algo así, y uno empieza a adaptar la disciplina que enseña a las necesidades de profesionistas que van a ser diferentes de lo que uno inicialmente estudió. Y quería preguntarte, Juan José, si tú fueras a dar clases aquí, no porque vayas a darlo, qué cambios harías en cómo se enseña el derecho si ya sabes que quien lo va a aprender no se va a dedicar y no tiene la intención de volverse un operador jurídico como un abogado o un juzgador? Gracias, Luis. Y me encantaría dar clases en forense. Mira, tengo la posibilidad de dar clases en el Colmex a personas que van a hacer relaciones internacionales y administradores públicos, ¿no? Y claramente, aunque la clase es de constitucional, lo que no les enseño es claramente, lo que menos les enseño es la Constitución, ¿no? Lo que trato de compartirles es eso, es una noción básica de las instituciones que enarbolan la Constitución, y a partir de ahí de las ideas que fundamentan la Constitución, ¿no? Entonces, eso, saber propiamente que el derecho no es física cuántica, que derecho, si el día de mañana queremos meternos a derecho fiscal, pues hay que abrir el código fiscal, ¿no? Pero una cosa es cómo instrumentalizamos ese derecho fiscal para evadir impuestos o para tener una noción robusta de un modelo de Estado que queremos construir. Entonces, yo soy partidario, quizá lo mismo, por mi formación y por mi especialización, yo soy muy partidario de entender las nociones que subyacen a lo jurídico y compartir ese tipo de cuestiones para eso. Un internacionalista difícilmente va a poder hacer una demanda, pero eso no significa que no deba saber lo que le parece injusto o justo en ocasión de cuando se comete o no un delito. Entonces sí creo que es más hacia una reflexión profunda respecto a los alcances y los límites del derecho, porque también creemos que el derecho todo lo soluciona, y hay cosas que no se les puede dar alternativa a través ni solución a través del derecho, ¿no? Ahí por eso, o sea, ¿cuánto derecho penal transita por la psicología y en las escuelas de derecho no nos enseña nada? Los presupuestos legislativos, meter más derechos, meter en internet de banda ancha, la movilidad y demás, es una cuestión de números. ¿Y cómo se nos enseña contabilidad y cómo se nos enseña matemáticas? Desde la primaria, y no vuelves a hacer cuentas en la facultad. Entonces, yo sí creo que lo mismo es para el derecho. El derecho, más allá de explicar la norma, lo que necesitas es decir, bueno, el derecho es un fenómeno complejo, y el derecho transita por varios conceptos jurídicos fundamentales, como validez, como jerarquía, nociones de retroactividad, ciertas nociones básicas que parecería que son fundamentales en la práctica, pero que terminan siendo invisibilizadas muchas veces. Algo así es lo que intentó Luis. Me Muchas parece que gracias. hay una mano ahí de Ale Castillo, Ale. dice. Sí, gracias. Adelante, Ale. Muchas gracias. Muchas gracias por su reflexión y su plática. La verdad es que me parece que ha llegado tarde a mi vida como toda esta parte, porque soy química de formación, pero estudié derecho porque quería conocer como toda esta parte, ¿no? Quería adentrarme justo porque los abogados que me he encontrado en mi vida
profesional, siempre decían, es que no sabes derecho, entonces necesitas saberlo. Y creo que más bien los operadores jurídicos deberían como también reflexionar sobre esta parte, que no necesitamos ser expertos en derecho todos los que estemos involucrados en el área forense, ¿no? Entonces, porque también creo que es importante que esta misma reflexión que nosotros hacemos ahora se haga del otro lado, ¿no? Entonces, creo que me parece que si ambos lados, aquellos que no somos expertos en derecho, reflexionamos así, también los que son expertos en derecho y operadores jurídicos como tal deberían hacer esa misma reflexión, ¿no? De acuerdo, Ale, gracias por tu reflexión. No puedo estar más de acuerdo. Sí, o sea, eso, un poco lo que decía Alex hace un momento. El único tema con esto es que implica más complejidad para el derecho, ¿ah? Y implica más trabajo, y implica quitarnos el ego, y implica entender la dimensión de la disciplina y no exagerar ni pensar más allá de lo que es y de lo que no es. Entonces, pues eso, por eso a mí me viene bien siempre eso, entender que el derecho es una parte de la vida social, pero no es toda, ¿vale? Y en eso necesitamos más diálogo colectivo y más personas interesadas en el mismo, pero sí, de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Ana. Bueno, no sé si levantaste tu mano, vi tu mano. Sí, es que no encontré rápidamente el señalita. Me quedé pensando, yo hice una extrapolación parecida a la que hizo Alexa y creo que también la de Ale, pero más lo que decía Alexa, de cómo para nosotros que estudiamos ciencia y que enseñamos ciencia, siempre ha sido un reto el ver o tratar de contribuir a resolver el problema de lo que en enseñanza de la ciencia se llama alfabetización científica. En este caso estaríamos hablando como de una alfabetización del derecho. En la enseñanza de la química, por ejemplo, existe un trabajo muy importante sobre lo que se ha llamado como las ideas ancla o los conocimientos fundamentales, que ha tratado de no ser este índice de los libros de química general, etcétera, sino como lo más profundo que se considera que un estudiante o que un ciudadano que no va a ser químico, pero que va a vivir en este mundo, pues que esas ideas ancla le sean suficientes o le sean útiles para vivir mejor, ¿no? En este planeta. Entonces, la pregunta es si en derecho se tiene algo así, como conjunto Mm. de ideas ancla que podrían ser lo básico que alguien Sí, debería conocer, ¿no? Y ya nada más para terminar, entre paréntesis, una anécdota. Nosotros alguna vez íbamos a dar un curso o dimos un curso así de ciencias para abogados. Y yo ujú. propuse que el título del curso fuera alfabetización científica para abogados. Y las personas que venían de la parte de derecho dijeron, jamás le pondríamos ese título, porque los abogados jamás aceptarían tomar un curso que se llamara alfabetización. Claro, No, pues claro. Gracias, Ana, por tu comentario. Y de acuerdo, ¿eh? O sea, si hay un tema de ego, de superioridad, de preponderancia, de mucho trabajo en torno a desmitificar lo que es y lo que no es la profesión, ¿no? En esa segunda parte. Respecto a la primera parte de la pregunta, mira, hay algo que se llama conceptos jurídicos fundamentales, ¿no? Pero más propiamente de la filosofía del derecho y se supone que se enseña dentro de una materia de filosofía del derecho, pero algo así como una alfabetización, unos conceptos ancla, hay una materia que se llama Introducción al Estudio del Derecho, ¿no? Es la puerta de entrada propiamente a la carrera, ¿no? Y lo cierto es que se da
se da el libro más vendido en este país en la historia del mundo jurídico, que es el de Eduardo García Maínez, ¿no? Y que es un libro potente, fuerte, filosófico, pero, pero eso no es conceptos jurídicos básicos ni mucho menos. O sea, son nociones un poquito de todo, instituciones de justicia, separación de poderes, validez, jerarquía, pero no. Así a resumidas cuentas, se han hecho esfuerzos desde la filosofía del derecho, pero no hay algo que se pueda hacer así, anotar como concepto ancla o como alfabetización. Es un tema bien pendiente, es un tema que pensamos que está dado, está sentado y lo cierto es que no, ¿no? Lo mismo acá, te diría, tenemos una cosa que se llama Derecho para no juristas, van 10 ediciones y pues, ¿qué es lo que pasa? Está bien el esfuerzo, todo bien con mis colegas. El tema es que se da un poquito de civil, un poquito de fiscal, un poquito de constitucional, pero no algo que lo integre, así, ¿no? Y entonces terminas viendo un poco de todo y termina siendo prácticamente muy poco útil para la vida práctica. Pues muchas gracias a todos si no hay más preguntas, otra vez gracias Juan Jesús por acompañarnos. Te vamos a hacer llegar tu constancia que voy a mostrarles para que eh, reconocer la voluntad y pues el gusto con el que Juan José aceptó participar en nuestro seminario. Y pues deseo a todos un bonito fin de semana y nos vemos en un mes. Muchas gracias. Gracias y un gusto. Cualquier cosa, ahí estamos en el Instituto Gracias, Mexicano. Juan José. Hasta